Entonces voy a seguir con la segunda parte de Ezequiel, comentando, como tengo propuesto, las lecturas de la misa del domingo 4 de julio. La primera lectura de Ezequiel es muy breve. Eh, Dios le da la comisión al pueblo, bastante airado el Señor con Israel. Dice: yo te envío a los israelitas, hijo de Adán, que es una manera de decir, oh hombre mortal. Otra manera de decirlo sería hijo del hombre, como es uno de los nombres de Jesús del libro de Daniel, capítulo 7. Pero dice: yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Valga la redundancia. Estas son palabras lapidantes. Estos profetas, como yo dije, eran conocidos como gente que hablaba bien y fuerte. Algunos para mentir, pero los mejores para exhortar al pueblo. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos son testarudos y obstinados. Así que fíjense que es una cosa que a Dios no le gusta nada, ser testarudo y obstinado de frente a pruebas claras de las cosas, etcétera. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Es muy interesante porque yo hablaba la última vez de que la mayoría de los profetas en la Biblia son falsos profetas. Hay grupos de 400 profetas. Hay después unos gremios o grupos más pequeños de 50 profetas, hijos de los profetas se llaman. Es decir, la categoría de profetas en el primer libro de Reyes, que son a veces amigos o no amigos de los verdaderos profetas como Elías. Pero en el primer libro de los Reyes, como yo dije, es muy importante para a los que les interesa conocer este tema un poco más. En el capítulo 22 se habla precisamente de estos 400 profetas que animan al rey falsamente a hacer la guerra, diciéndole que van a ganar, porque comen a la mesa del rey y les va bien diciendo lo que el rey quiere oír. Y hay un profeta verdadero, Miqueas, no parece ser el de la Biblia, que tenemos Miqueas, otro Miqueas, que es el que dice: he visto a Yahvé sentado en un trono y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé: ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Suba a la guerra, ¿no? Y se enfrente con Ramot de Galaad y lo mate. Y el uno decía una cosa y el otro otra. Y se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé, un espíritu de engaño. No se sabe quién es el espíritu este miembro de la corte celestial, por lo menos participante, y dijo: yo lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿de qué modo? Respondió: iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo: tú conseguirás engañarle, vete y hazlo así.
Así que ahí tenemos un relato, primer libro de los Reyes, capítulo 22, de cómo ve el teólogo, escritor, lo que sucede cuando los falsos profetas hablan. Es porque tiene un espíritu de mentira metido dentro, y Miqueas es el que observa todo este panorama y puede decir la verdad. Entonces, lo interesante de Ezequiel, yo creo que vamos a tener 3 sesiones sobre Ezequiel, dedicaré una cuarta a la segunda de los Corintios y al Salmo 122 tan bonito, y la quinta al Evangelio de Marcos capítulo 6, que se leyó el domingo, que la familia de Jesús no le entendía tampoco a él, ¿no? Así que trataremos de hablar un poquito de eso. Pero la misión de Ezequiel, a mí me encanta conocerla. En mi sitio web, si buscan Emilio Chávez, Biblia o Bible en inglés, encuentran escritos en español, y tengo apuntes de los profetas, y le dedico varias páginas a Ezequiel en español. En inglés es otra versión un poco quizá más puesta al día, pero cuando yo enseñaba en el seminario hacía estos apuntes, y tengo unas 8 páginas, parecen ser 6 u 8 páginas sobre Ezequiel. Así que para entender a Ezequiel lo más sencillo posible es que es de las clases más altas, un sacerdote sadoqueo, y es deportado en la primera deportación del 597 a.C. Así que él es el profeta del exilio temprano. Es un exilio que va a durar básicamente del 587, que es la gran deportación, hasta el 538 a.C., cuando el persa Ciro libera a los judíos y les permite volver a su tierra, e incluso les da subsidios para reconstruir el templo, les devuelve los ornamentos y los equipos del templo que se habían llevado los babilonios. Es un imperio con una política diferente. Los babilonios te deportaban, los persas te ponían en tu tierra de nuevo para que funcionaras bien y pagaras bien los impuestos y los tributos, que era lo que le interesaba a ellos. Eran más sabios, más adelantados que los babilonios, y controlaban a través del clero, vamos a decir, a través del sacerdocio. Ya no hay rey en Israel, no habrá rey hasta la época de los macabeos, unos siglos después. Durará solamente 100 años. Después vendrá Herodes, pero eso es otro tema. Pero los verdaderos ungidos ahora, líderes del pueblo, los que mandan son los sacerdotes, igual que en tiempos de Jesús los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, eran los que llevaban la batuta, vamos a decir. Entonces la misión de Ezequiel, como yo les decía, es en primer lugar inculcarles al pueblo que Dios es un Dios muy majestuoso, tema que el segundo Isaías, un poco después de Ezequiel, también va a desarrollar mucho, el Santo de Israel, que no se puede jugar con él, como dice Pablo en Gálatas, de Dios nadie se burla. Entonces el pueblo muy campante, no sabía lo que estaba haciendo. No habían creído a los profetas, porque yo les decía que la mayoría son profetas falsos. A eso sí les creen porque les dicen lo que quieren oír el pueblo. Y los verdaderos profetas no son populares y nadie los escucha, excepto sus discípulos. Los discípulos de Amós, los discípulos de Oseas, los discípulos de otros profetas. Y solo cuando, a veces muchos años después,
se cumplen las profecías de estos profetas que hacían llover sobre la fiesta, ¿no? Eran los que arruinaban la fiesta con sus malas noticias. Solo cuando se cumplen sus profecías es que se vuelven entonces estos grandes profetas con libros en la Biblia y todo eso. Así que solo aprendiendo a las duras, el pueblo finalmente cree a los profetas ya cuando se encuentra en exilio en Babilonia. La situación de Ezequiel es un poco diferente. Ya ha caído el reino del sur de Judá. Él está en Babilonia. Es un sacerdote, no es un cualquiera. Amós era campesino y cuidaba vacas y cosas de esas, pero este es un tipo con credenciales. Y vienen los ancianos a su casa a consultarle. Así que era un hombre que escuchaban, aunque era bastante extraño. Y por esos 10 años, desde el 597 hasta el 587, yendo hacia adelante, hacia Cristo, está destruyéndose la tierra de Israel. Todavía no se acaba de arrasar el templo, ni mucho menos. Está el sitio de la ciudad, muriéndose de sed y de hambre. La gente, las mujeres y los hombres se comen a los hijos. Eso lo hablamos del canibalismo. Y Ezequiel está diciendo todos los horrores que han hecho. Capítulo 5 aquí, todos los horrores que están haciendo y otras cosas, barbaridades de idolatrías y de cosas horribles. Las mujeres plañendo, llorando por el dios Tamuz, etc. Pero una vez que cae el templo en el 587 y los babilonios acaban con el templo, algo que Jeremías había predicho antes y no le creyeron hasta que sucedió. Pues una vez que cae el templo y la gente se da cuenta que la cosa va en serio, entonces la misión de este profeta cambia. Ya él ha sido muy eficaz en inculcarles sentido de culpa o sentido de culpabilidad o sentido de haber errado. No es morboso, sino es para un bien. El bien es la conversión. Me equivoqué, rectifico lo que hice. Y entonces comienza la segunda fase, que es acabar con el fatalismo de que no podemos hacer nada porque nuestros padres pecaron y nosotros somos los que sufrimos la dentera y el problema con los dientes por comer uvas agraces, etc. Y comienza él a decirles que cada uno es responsable personalmente de su propio pecado y no paga por los pecados de los demás. Y con eso tengo que parar.